pero no obliga a las empresas a que pongan a las mujeres y hombres en el mismo trabajo. Entonces, necesariamente el hombre todavía sigue teniendo una hora más relevante en una empresa, más relevante en términos de cargo, y por lo tanto sigue ganando más. O sea, más que una discriminación por ser mujer o hombre en el ingreso, es una discriminación en el cargo, que también es un fenómeno cultural que requiere tiempo, digamos, que vaya pasando. Y eso además yo lo vinculo con el tema de la educación, donde uno puede haber criticado mucho al agua por crear el CAE y a la concertación que sustentó y mantuvo medidas en el ámbito educacional que venían de la dictadura, pero que de alguna forma han permitido montones de lo implica. Y no es que yo lo defienda, pero estoy pensando en este impacto cultural, ha permitido que muchas mujeres entren a la universidad. Porque antes era gran parte hombre, digamos, en los tiempos digamos, de antes de la dictadura, no sé la cifra, pero debe haber sido 90 a 10 o 95 a 5, o sea, probablemente esa relación, y hoy día debe ser, no sé, 60 a 40 por lo menos, es que no es mitad y mitad. Hoy día conversaba con un ingeniero, un alto ejecutivo de una empresa, y me contaba que cuando él era ingeniero de la Católica y estudió hace 30 años, estaba estudiando, había 2 mujeres, o 3 mujeres. Sí, yo también estudié. Y hoy día él hace clases de esa misma. Y había 2 o 3 mujeres. Hace esa misma, él hace clases. Y es mitad y mitad. Entonces, nuevamente, hay políticas que van provocando de a poco cambios culturales. Ahora, uno quisiera que todo fuera igual, por supuesto. Pero a este país, pedirle eso a este país, en el fondo es como lo que es una vida popular. Sí. Vamos a cambiar el país de un día para otro y se nos viene encima una situación. Sí. Ahora, yo solamente lo último. Yo creo que el gobierno lancherizo particularmente cuando lo relata. Más que grandes políticas, aunque hay algunas, yo creo que dio señales, porque no una presenta mujer, dio señales de una validación, aunque suene feo, pero una validación positiva de la mujer en el país, que es necesario hacerlo, porque esto no es solamente esta cuestión de que la mujer tiene que ganarse el puesto, es que si tú no lo fuerzas un poquito, que no lo vas a lograr, porque nadie quiere que le quiten su trabajo ni su caso web. Sí, yo creo que lo hizo mucho en eso. Pero sí coincido en que la crítica que hace, por ejemplo, al chiste de Piñera o algunas otras cosas, no lo que tú estás comentando porque no lo conocía. Y es típico de este gobierno que está haciendo ataques por debajo que no se nota. Pero es muy típico de la concertación que está haciendo crítica a este gobierno sobre cosas que son. No digo que no sea importante ese chiste tan violento que hizo Piñera, pero no hay crítica en el fondo de las políticas relevantes que está aplicando Piñera. Que esas sí que son para criticar. Y se quedan en cosas pequeñas. Como este chiste, digamos, y a partir de eso que dicen que el gobierno es machista. Yo efectivamente cuando tú dices, oye, ¿por qué en el Congreso si la concertación está disponible? ¿Por qué no hace un cambio relevante en términos de las cuotas de poder que no lo hace? O sea, yo siento que esa crítica a la derecha en términos de igualdad de género, uno podría criticar en otras cosas, en vez de quedarte en cosas. Yo creo que hay un pérdida de foco. Pero hay un punto que siempre no se toca o se ignora: la naturaleza misma. Mira, yo cuando chico, por razones de trabajo de mi padre, que era ingeniero agrónomo y veterinario, estuve muy ligado al campo. Una vez pusieron 2 toros amarrados a un yunque para tirar un montón de madera. Pegaron un solo tirón y el yunque se cortó, se partió. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Pero ¿cómo se les ocurre estos vasos montar 2 toros? Tienen que poner vaca o buey. Porque la naturaleza es aquí. La mujer vive más que el hombre. El hombre vive ¡pah! De un golpe. La mujer no, la mujer es lenta, pero persistente. Entonces resulta que se dice el trabajo igual. No, es que el trabajo que el hombre hacía cómodamente no le acomoda a la mujer. Tiene que haber una modificación que aún la sociedad nuestra no ha resuelto. Bueno, pero está ahí presente. Somos con 2 piernas, 2 brazos, pero no somos iguales. Tenemos un componente hormonal que es absolutamente distinto. Las mujeres viven 5 años más que los hombres. Bueno, por natar en esa línea. Por natar en esa línea. Efectivamente no tiene mucho impacto porque son pocas mujeres. O sea, ¿cuántas mujeres se embarazarán en el país? Efectivamente no es mucho y probablemente por eso que no tiene tanto impacto en términos de la encuesta. Pero lo relevante es
claramente eso no es tan central. Ahora, respecto al tema de la coincido contigo, o sea, del gobierno de todos los gobiernos de la situación, no, el cambio más relevante de reforma previsional. Ahora, sí es necesario, o sea, si no has cotizado nunca, no tienes derecho a la pensión, de solidaridad. No tienes derecho. ¿Tu madre no cotizó su vida? ¿Tu madre No tienes derecho, tienes que tener un mínimo de cotizaciones para la pensión básica de solidaridad, salvo que sea la pensión asistencial, que eventualmente por ahí sí. Bueno, Pero en la básica solidaria hay que tener... fíjate que yo quedé viudo hace meses atrás, viudo de la mujer, de la libreta de verdad, ¿ah? Porque siempre he tenido pareja, pero en la libreta de esa mujer quedé viudo. Entonces fui, como estoy fregado del corazón porque tengo un problema cardíaco, o sea, que por algo tiene que morirse, al final uno no, fui a pedir pensión de viudez, porque yo tengo una sola pensión, que es la pensión de Vales, ¿ah? Que es 150 lucas, no puedo vivir con eso. Entonces me pidieron unos exámenes médicos para demostrar que yo estaba a punto de morirme, fui de nuevo, hasta que tuve que mover una cuñita. ¿Para qué voy a dar nombres ni nada? Una cuñita. Entonces saqué rápidamente el decreto de pensión de viudez, que significa la mitad, porque mi mujer había sido secretaria en el Ministerio de Obras Públicas, entonces ganaba un poco más de 300 cuando jubiló, porque después aumentaron todos los otros, pero los jubilados no aumentan. Entonces me dieron el decreto. ¿Y cuál sería la sorpresa mía? Que en el decreto, el número del decreto, estamos ya en diciembre, ¿no? Era 06. O sea, este gobierno había dado, conmigo, incluyéndome yo, 6 pensiones de viudez en Chile. En circunstancias que yo creo que podrían haber habido unas 10.000 o algo así. Si basta con que tenga más de 70 años y una enfermedad que no sea recuperable y tiene derecho a la pensión de viudez. Había dado 6. Yo encuentro que eso es que hay un componente, claro, hay un componente de resistencia por un tema de género, o sea, un hombre depender de los fondos de la no será que era... por una parte, y por otro es el tema de que, por ejemplo, para tener una pensión de viudez, si eres mujer, solo necesitas que se muera tu marido. En cambio acá te entregan el tema adicional de que tú tienes que tener algún grado de dependencia respecto a, o sea, que no puedas sobrevivir solo. Bueno, acá no tienes que, cuando las enfermedades son de mal pronóstico. Pero ahí quisiera rescatar un elemento central que tú planteaste, que no está en esta discusión, que a veces es entender que esta igualdad se da sobre ciertas diferencias que están en las discusiones de género internacionales. Es decir, hoy día se dice sí, tiene que haber igualdad de oportunidades, igualdad en términos de derechos, pero hay que reconocer que mujer y hombre son seres distintos. Y no para bajar a uno, poner al otro por encima, sino que efectivamente descubrir en qué roles, qué cosas, qué espacios pueden ocupar y cómo a través de la educación podemos decirle a una mujer: tú puedes efectivamente reclamar este espacio de trabajo, porque no solamente es por derecho, sino que tú estás tan calificada físicamente, tienes tales habilidades. Hoy día a nivel de gobierno se reconoce, ya es una cuestión más subjetiva, pero que por ejemplo en el gobierno de Michelle Bachelet se decía que se hablaba más de un femenino, de una administración más femenina, más nutrida, ¿cierto?, del espacio de la colaboración que el de la competencia, que es una cuestión propia de la cuestión de la mujer. Por ahí los teóricos de la comunicación, tú lo sabes, Maturana hablaba de la cooperación y cuán importante ha sido nuestra vida en general. Los teóricos marxistas, por ejemplo, en su tiempo, hablamos de gente que se supone era súper progresista, no le daban un solo lugar a la mujer dentro de la teoría de la producción. Era un ser anulado, invisible, no existía. Para otros más reaccionistas dijeron en algún minuto: es un cómplice de la explotación, la mujer es un cómplice de la explotación porque colabora indirectamente que se explote al hombre por estas razones. Ninguno le dio un solo lugar a la mujer en la discusión, aceptándola como una persona que tenía ciertas capacidades. Conocemos la historia.